el horario que habíamos predispuesto e indicado, le damos la bienvenida a todos desde la Sociedad Argentina de Pediatría, la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia y la Red de Cuidados Críticos. Repito nuevamente, damos la bienvenida en este espacio científico, que tenemos la suerte de poder continuarlo a pesar de la pandemia que a todos nos está afectando, pero guardamos un espacio para poder seguir formándonos. Quien les habla es la licenciada Natalia Rodríguez, y tengo el honor y el orgullo de presentar a una amiga, que es la magíster Mariana Seisdedos. Voy a leer un poquito su currículum. Mariana Seisdedos es coordinadora de seguridad de paciente en el Hospital Universitario Austral en Pilar, Buenos Aires. Es profesora adjunta de enfermería del adulto mayor en cuidados críticos, también de la misma Universidad Austral, perdón, coordinadora del curso de calidad y profesora diplomada en seguridad de pacientes del Hospital Austral. Ella nos va a disertar hoy sobre la gestión de riesgo y abordaje de eventos adversos. Mariana, ¿nos estás escuchando? ¿Nos estás viendo? Perfecto, sí, me había olvidado de activar el audio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar ahí en este momento. Sabemos que muchos seguramente están con múltiples tareas y a esta hora también a veces se complica, así que muy agradecida por todos los que están participando. Voy a compartir pantalla. Ahí están viendo. ¿Se ve bien? Yo veo que se ha muerto un chico del hospital, el Luis, También ¿cómo? Lo que hemos esperado, Mariana. Vamos a solicitar que silencie sus micrófonos, por favor. Bueno. Natalia, ¿se ve bien? Bueno, se ve bien, sí, se ve bien. Perfecto, entonces vamos a comenzar hablando de lo que es gestión de riesgo y el abordaje de eventos graves. Para simplificarlo, porque a mí me gusta siempre cuando transmitimos los mensajes y cuando transmitimos desde nuestra experiencia, en mi caso desde la experiencia del Hospital Austral, siempre me gusta transmitir... Esta reunión está siendo grabada. Siempre me gusta transmitir que esto puede estar al alcance de todos, ¿sí? Lo único que diferencia es que quizás algunos empezamos antes y otros empezarán después, pero lo importante es que entre todos podamos ver con lo que tenemos, en la realidad que tenemos, qué es lo mejor que podemos hacer para los pacientes, qué riesgos tenemos en este momento y poder tomar quizás algunas herramientas y de a poquito empezar a implementarlas. Y aquellos que ya tienen implementados algunos equipos de gestión de riesgo específicamente o están más avanzados, también poder revisar si hay algunas barreras o algunos detalles que se pueden seguir mejorando. Siempre lo que es en calidad y seguridad del paciente es una mejora continua. Uno nunca termina de mejorar todo porque somos humanos, nos podemos equivocar, estamos en un entorno que no es el ideal, las cosas cambian, los pacientes también, cada uno es muy característico. Entonces lo importante es poder ver nosotros cómo tomamos, qué herramientas tomamos de eso y la adaptamos a nuestra realidad. Las cosas que nos sirven a nosotros quizás no se adaptan a su realidad y viceversa. Entonces, eso es lo que quiero transmitir a lo largo de esta charla, es que vean y tomen cada cosita, ver cómo lo pueden trasladar a sus servicios, o a su hospital o a sus unidades de trabajo, ¿sí? ¿Y por qué es importante hablar de seguridad del paciente? Y hablar de eventos y hablar de gestión de riesgos, porque habitualmente en los últimos estudios, ¿sí? Si bien menos pacientes, pero los que están demostrando es que es una problemática a nivel mundial de gran impacto, y si uno tuviese
que clasificarlo en torno al resto de las causas de mortalidad en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde más se ha hecho los estudios, ocuparían en un ranking el tercer lugar los errores médicos. Cuando hablamos de errores médicos nos referimos a errores que se dan en todo el proceso de atención de salud, ¿sí? No solamente al profesional de la medicina, sino a todo el equipo de trabajo y todos los eventos que podrían evitarse. Alrededor del mundo hay distintos tipos de eventos que suceden, que le causan alguna circunstancia, que le generan daño, un daño innecesario a un paciente y que si uno implementa estrategias seguras pueden evitarse. Eso es lo importante que uno tiene que ver, ¿no? Pues si no, cuando empezamos a hablar de seguridad del paciente, uno habla todo el tiempo de cosas que salieron mal, pero detrás de eso nosotros estamos viendo un pedacito muy chiquito que es lo que sale mal. Detrás de eso hay muchas buenas acciones que salen bien todos los días, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de eventos hay alrededor del mundo reportados? Están los eventos relacionados a la medicación, ¿sí? Errores de medicación, relacionados a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, los relacionados a los cuidados, como pueden ser las úlceras por presión, por ejemplo, los relacionados a distintos tipos de procedimientos invasivos que se le realicen, o los relacionados también al tema de la aparatología o de la tecnología, ¿sí? Los errores, por ejemplo, en no detectar una alarma que se activa en un respirador o en un monitor multiparamétrico, y esa fatiga de alarma que se suele dar tanto en las áreas críticas también puede llevarnos a que ocurra un evento adverso, ¿sí? La tecnología es muy buena, pero también quien las programa y quien actúa ante esa tecnología somos nosotros los seres humanos. Entonces tenemos que también estar atentos. La buena parte de esto es que más del 60% podemos prevenirlo, ¿sí? Entonces tenemos gran camino por delante para hacer de nuestra práctica una práctica segura. Y siempre también lo que me gusta transmitir es que uno no tiene que ver la calidad o la seguridad del paciente como algo ajeno y algo que voy a ejercer o prestar atención si tengo tiempo. No, en realidad tiene que ser una forma de trabajar, ¿sí? Una forma de entender la profesión y de ejercerla en el día a día. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica también los datos son muy similares, no hay estudios tan recientes, este es el último estudio grande que se hizo en múltiples países de Latinoamérica y en distintas instituciones, que fue en el 2008, replicaba un poco los estudios anteriores que había en Estados Unidos, y lo que ellos estimaron eran que 1 de cada 10 pacientes que ingresaban a una institución de salud iban a sufrir un incidente que le causaría daño. 1 de cada 10, ¿sí? Es muchísimo la población que se ve afectada. Y piensen que estos números están solamente recabados de información que se puede detectar a través de los registros en historias clínicas. Y ustedes saben que en las historias clínicas no siempre se deja habitualmente escrito todo lo que pasa en realidad o las casi fallas o las fallas en los procesos. Entonces, por detrás tenemos un mundo de oportunidades para poder mejorar. En Latinoamérica, la primera causa de muertes prevenibles por eventos adversos que se pueden prevenir son las infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿sí? En Europa, por ejemplo, el primer lugar lo ocupan los medicamentos, ¿sí? Pero en líneas generales, en todas las mismas preocupaciones son las que tenemos todos, ¿sí? Infecciones, errores de medicación o los relacionados a los cuidados. Entonces, ya vimos por qué nos importa la seguridad del paciente. Ya vimos que existen un montón de eventos que se pueden prevenir, ¿sí? Esto es porque existen riesgos. En todo lo que hacemos en nuestra actividad diaria tiene riesgo, en menor o mayor medida, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que entonces me voy a frenar y por miedo quizás a no equivocarme no voy a hacer nada. No, por el contrario, uno cuando sabe que hay riesgos, sabe cómo enfrentarlos, sabe qué barreras adoptar o qué cuidados tener en cuenta. Entonces es poder brindar un cuidado de calidad y un cuidado seguro. Si no hay seguridad, no hay calidad de atención, ¿sí? Entonces, la idea de seguridad del paciente es poder identificar esos riesgos, analizarlos, ¿sí? Y hacer una gestión de los riesgos. Si uno detecta
que hay un riesgo que está latente. Hice un diagnóstico excepcional. Dije, acá puede fallar esto y esto. Pero me quedé con esa información y no actué, no gestioné sobre eso, alguna mejora tampoco nos sirve de nada y vamos a estar perdiendo tiempo. Entonces, la idea siempre es cerrar el ciclo, ¿sí? Que es lo que a veces nos cuesta tanto, es poder diagnosticar, pero además cambiar, mejorar, monitorizar si ese cambio dio un resultado, ¿sí? Entonces, a menor riesgo, más seguridad. Y para mitigar ese riesgo, lo que nosotros necesitamos es implementar estrategias seguras o estrategias de control. Bueno, como vimos recién, entonces, todas las actividades tienen riesgos asociados. ¿Qué es una gestión de riesgos? Es justamente poder identificarlos. ¿De dónde los puedo identificar? Y voy a tener que tener en cuenta todos los riesgos clínicos, que son los que habitualmente estamos más acostumbrados, ¿sí? Los errores de medicación, las autoextubaciones quizás, los errores por dispositivos, las caídas que son prevenibles, un montón de riesgos que son clínicos, ¿sí? También hay riesgos tecnológicos, como el manejo de la tecnología, de los monitores multiparamétricos, la gestión de alarmas, que es un problema que no se está pudiendo resolver en el mundo, ¿sí? Los riesgos administrativos también hay que tener en cuenta, los riesgos de finanzas, porque si tenemos problemas económicos y seguramente los insumos no van a ser de la misma calidad y todo eso hay que ajustarlo y poder prevenir qué riesgo y qué impacto va a tener, ¿sí? Todo esto van a ver que uno ahora en el medio de la pandemia es como que se dio más cuenta de cómo se altera todo por cualquier cosa que uno va modificando, ¿sí? Desde tecnológico, financiero, recursos humanos, todo tiene un gran impacto en la calidad final de atención. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Para que no sea tan amplio, a veces quizás es mejor pensar y enfocarse en lo que tengo más cerca. Entonces, quizás desde la seguridad del paciente, lo primero que vamos a tener que analizar son los riesgos clínicos, ¿sí? O los riesgos en la atención del paciente. Y todo lo que es recursos financieros, todo lo que son los riesgos por finanzas o por la incorporación de recursos humanos, si bien impacta muchísimo la seguridad del paciente, pero puede ser otros equipos que los estén gestionando o que puedan estar pensando en las soluciones y en los riesgos que hay, ¿sí? Nosotros desde el Departamento de Calidad tenemos que velar por todo, pero para que sea más amigable en esta clase nos vamos a enfocar más en los riesgos clínicos, que son los que posiblemente más tienen en cuenta ustedes en el día a día y pueden sacar herramientas de esto, ¿sí? Entonces, esta gestión de riesgo, lo que como decíamos anteriormente, lo importante es poder detectar un riesgo, analizarlo, clasificarlo, poder ver qué estrategias vamos a poner de forma segura y después controlar si eso funciona o no. Ejemplos, ahora vamos a ver para bajarlo más en concreto, ¿sí? El objetivo es reducirlo y si se puede eliminar cualquier impacto que le haga mal a un paciente mientras lo estamos atendiendo, ¿sí? Estos ejemplos que yo les voy a decir son algunos de los ejemplos más graves que pueden haber en líneas generales en un hospital, ¿sí? Y que uno tendría que tenerlos en cuenta para ver, ustedes piensen en sus lugares, en sus instituciones, en sus lugares de trabajo, qué barreras tienen para evitar que esto ocurra, ¿sí? O si pasa, ¿cómo van a afrontarlo? Por ejemplo, cualquier daño o que se pueda producir por un principio de incendio, por destellos que haya mientras se atiende a un paciente. Muchos riesgos hay con esto en quirófano y hoy en todas las áreas con el tema del uso del oxígeno, ¿sí? Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, yo desde mi servicio, ¿qué tan preparado estoy si esto pasa? ¿Qué barreras tengo? ¿Sí? Ustedes piensen que la gestión de riesgo es siempre proactivo, es poder ir más allá. Si esto falla, ¿qué tengo? O mejor aún, ¿qué tengo para que esto no falle? ¿Sí?
Es otro ejemplo que se puede dar también en pediatría y que ustedes quizás lo tienen más cercano, la entrega de un menor de edad a una familia equivocada o un recién nacido a una familia que no corresponde, ¿sí? Entonces, ¿qué barreras tengo para esto? ¿Cómo estoy identificando al bebé, al recién nacido, al menor? ¿Cómo identifico la afiliación o cómo identifico que ese hijo es de esa familia o esos son sus papás? ¿Sí? ¿Cómo identifico la entrada y la salida de personas a mi área? ¿Cómo nos identifico a nosotros como profesionales? ¿Puede entrar cualquier persona y hacerse pasar por un médico? ¿O tengo una tarjeta de identificación o algo que avale que esa persona está capacitada y tiene los privilegios para estar en esta área? ¿Sí? ¿Cómo actúo yo ante una persona extraña que está quizás merodeando por mi servicio? ¿Me voy a dar cuenta si eso ocurre o no ocurre? ¿Cómo pueden actuar los padres de ese menor de edad? ¿Están educados para esto? ¿Saben que no tienen que dejar quizás que una persona extraña o que ellos tienen duda traslade a su hijo sin que ellos lo acompañen? Son todas estas preguntas que uno hace de ejercicio. Hoy en día nosotros nos hacemos un montón de preguntas todo el tiempo con los procesos y que ustedes seguramente lo pueden ahora estar pensando en sus servicios, ¿no? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tenemos nosotros en nuestro servicio para evitar que esto nos ocurra? ¿Sí? Estos eventos pasan en el mundo, entonces no estamos lejos de que nos pase a nosotros si no tomamos las medidas necesarias. ¿Sí? Otro ejemplo de eventos graves que pueden ocurrir es el problema de incompatibilidad sanguínea, ¿sí? O los errores en la transfusión por distintos grupos sanguíneos. Es nuevamente cómo sé qué se va a transfundir a mi paciente, cómo hago la verificación con el técnico quizás de hemoterapia o con quien viene a traer ese hemodderivado. Hago una revisión cruzada. ¿Dónde me puedo fijar la indicación médica? ¿Dónde puedo verificar qué grupo sanguíneo tiene el paciente? ¿Sí? ¿Lo compruebo con los padres? ¿No lo compruebo? Son todas cosas que uno puede ir pensando, ¿sí? El riesgo de caída. ¿Qué tengo para minimizar que mis pacientes se caigan? Las barandas están elevadas. ¿Tengo los pacientes en una unidad de acuerdo a su edad? No es lo mismo tenerlo en una cama que tenerlo en una cuna. Sobre todo en la población pediátrica esto se hace bastante complejo porque depende del peso y de la talla del paciente, es que se puede estar en una cama o puede estar en una cuna. También los papás están educados para prevenir caídas, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es que quizás también tienen que darle contención, se duermen, pero ellos con el niño en brazos, pero ellos también están cansados, entonces se le puede caer. Son todos estos pequeños factores que ustedes piensen que no estoy hablando de cosas alejadas, sino son cosas que nos pasan en el día a día a todos en cualquier unidad o servicio que estén ustedes trabajando, inclusive en centros periféricos o en salitas. Todos tienen riesgos donde nosotros podemos intervenir, ¿sí? Más complejo si estoy en un área quirúrgica, la retención de cuerpos extraños, por ejemplo, en cavidades abdominales, la bilirrubina en los pacientes neonatales, en extremos que pongan en riesgo su vida, etc. Hay un montón de eventos graves que se pueden prevenir o que, si uno tiene en cuenta la gestión de riesgo, puede ya estar pensando qué tengo yo para prevenir esto. ¿Sí? Esto es un ejercicio que habitualmente me gusta llamarlos a la reflexión cuando ustedes ven noticias en la televisión o cuando leen en la web algún tipo de noticias que pasó algo en un hospital. Los invito a reflexionar que lo primero que sea no sea juzgar y decir, ¿cómo fue que le pasó esto? Sino que piensen, bueno, a ellos les pasó, ¿yo qué tengo para prevenir esto? ¿Qué tan preparado estoy yo para evitarlo? ¿Por qué no me puede pasar esto a mí? ¿Sí? Entonces, poder reflexionar, así aprendemos todo y no nos pasa. Esto no me voy a detener, pero como para que ustedes sepan, hay estándares internacionales, ¿sí?, que exigen a las instituciones que están acreditadas. Nosotros concretamente estamos acreditados con una entidad que se llama Joint Commission Internacional, para poder acreditar hospitales en cuanto a calidad y seguridad de atención.
¿sí? Entonces, lo importante es que se identifiquen, que se prioricen los riesgos, que se haga un ejercicio, esto que estamos haciendo ahora entre todos, un ejercicio proactivo de reducir los riesgos, poder rediseñarlo, porque si uno detecta un riesgo, entonces tiene que volver a diseñar y pensar cómo va a ser para atenuarlos y poder comunicarlos, ¿sí? Todo lo que se haga no sirve de nada si uno se guarda los datos con uno mismo, ¿sí? Porque no sirve, porque en realidad todos trabajamos en equipo y todos tenemos que saber hacia dónde, cómo estamos y hacia dónde vamos. Tenemos dos formas de actuar en líneas generales en lo que es seguridad del paciente. Una forma proactiva y una forma reactiva. Proactiva es todo lo que vemos hasta ahora, ¿sí? Gestión de riesgos. Es pensar cómo algo puede fallar y adelantarme antes de que ocurra. Y una parte reactiva, que es cuando algo malo ocurrió, o cuando un evento grave pasó, o cuando quizás no le pasó tanto daño al paciente, pero es catastrófico de que esto nos pase. Entonces, eso es una parte reactiva. Reacciono ante algo que ocurrió, ¿sí? Son las dos grandes formas de análisis que tenemos en seguridad del paciente. Para lo que es, solo para que lo sepan, para lo que es una modalidad proactiva, que es todo el ejercicio que vinimos haciendo nosotros recién, se puede llegar a utilizar algo que alguna vez quizás lo escucharon, que se llama análisis modal de fallas y efectos, o ANFE, ¿sí? Esto es justamente, es poder poner un proceso, como hicimos recién, en una tabla y poder ver de qué manera puede fallar. Bueno, robo de recién nacido, ¿sí? Un gran problema. Bueno, ¿cómo puede fallar? Y puede fallar porque quizás no está identificado el paciente, puede fallar porque ingresa personal que no está autorizado, puede fallar porque tengo muchos accesos abiertos o puertas de ingreso y salida y nadie las controla. Perfecto, ¿sí? Ya hice ese ejercicio. Si falla, ¿qué efecto tiene? ¿Sí? Y cuáles son las causas de esa falla. Entonces uno va priorizando, le pone un puntaje y en base a eso establece unas acciones correctivas. Entonces dice, bueno, no tengo el paciente identificado, perfecto. Para ese modo de falla, ¿qué podía implementar? Y puedo implementar pulseras con código de barra muy avanzado. No tengo. Bueno, vamos a unas pulseras de papel, por ejemplo, sirve. No tengo pulseras. Bueno, ¿qué otra cosa se ocurre? Stickers, ¿sí? En los camisolines. Uno puede ir variando. Lo importante es que uno tenga en cuenta el objetivo y qué recursos tiene, ¿sí? Después uno puede ir mejorando las cosas, pero lo importante es empezar con lo mejor que uno puede hacer con lo que uno tiene, ¿sí? Entonces, no, yo siempre digo que no hay excusas para no empezar. Cualquier mejora que se haga, aunque parezca chiquitita, es un mundo, ¿sí?, de ventajas y de beneficio para el paciente en comparación de no hacer nada, ¿sí? Y después, si uno tiene un análisis reactivo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya es un análisis de causa raíz. Hablamos un montón, o yo hablé un montón, ¿no? Entonces, ustedes estarán pensando, bueno, hay un montón por hacer. ¿Cómo detecto estas situaciones de riesgos? Hay millones de caminos. Una sola no es que es el 100% y con eso me quedo tranquilo. Lo importante es nutrirse de varios parámetros o de varias cosas que yo voy observando. Podemos detectar riesgo a través de la revisión de historias clínicas, por ejemplo, ¿sí? De las notas de enfermería se pueden detectar riesgos que hayan pasado o de toda la evolución médica. Se puede detectar riesgo a través de las quejas de los pacientes. Los pacientes, los papás de sus pacientes ven muchísimas cosas y son muy enriquecedoras. Ellos están muchísimos más atentos y están también varias horas al lado de su paciente y por lo general algunos no se alejan. Entonces, ellos pueden detectar situaciones que si bien no las conocen como de riesgos o algo, pero nos pueden transmitir qué es lo que ven, ¿sí? Entonces, a través de eso es muy rico para poder mejorar, ¿sí? También se puede detectar riesgos a través de una recorrida que uno hace por el hospital o por su mismo servicio. Entonces uno con esta mirada de riesgos, digo, bueno, en 15 minutos voy a recorrer el servicio y me voy a fijar, ¿sí? Me voy a fijar cómo están
cómo están las camas o las cunas de los pacientes, si los pacientes están acordes a la cuna o la cama que tendría que tener, si los padres están educados, si los catéteres están bien cuidados, por ejemplo, ¿sí? Un montón de cosas que uno puede ir detectando riesgos, ¿sí? También puede hacer una detección de riesgos siguiendo un proceso determinado, como hicimos recién el ejercicio de el robo de un recién nacido. Es un proceso o la entrega de un menor de edad a una familia, o la identificación de un paciente, ¿sí? Uno puede enfocarse en eso y decir, bueno, hoy de todo lo que hay por hacer, voy a revisar este proceso en sí, o el proceso de medicación. Quizás el proceso de medicación es muy amplio, entonces uno dice, bueno, ¿cómo administramos medicación nosotros? Y lo empiezo a desglosar, ¿sí? ¿Qué sigo? ¿Y sigo una indicación escrita, manuscrita, o sigo una indicación por sistema? No tiene el mismo riesgo, ¿sí? ¿Hago los correctos? ¿No los hago? Una cosa es la teoría y otra es lo que realmente hacemos en la práctica. Entonces, poder verificarlo. ¿Está correctamente identificado? ¿Cómo llega desde farmacia esto? ¿Sí? Uno puede ir analizando, aunque sea un proceso más chico, y poder ver todos los modos en que puede fallar y ver si uno puede ajustarlo, ¿sí? ¿Estamos rotulando todas las medicaciones que preparamos? Y quizás no. Bueno, es un riesgo, porque me puedo confundir de paciente, puedo olvidarme qué fue lo que preparé. Entonces, una mejora es empezar a etiquetar todo con letra legible. Otro de los ejemplos, no usar abreviaturas, ¿sí? Que estamos tan acostumbrados a abreviar todo y después no se entiende qué es lo que está pasando. Entonces, como ven, hay muchos ejemplos que yo les voy dando, que es lo que nos pasa en el día a día a todos, y que seguramente hay oportunidad de mejoras, ¿sí? Hay oportunidad de mejoras en sus instituciones y en la mía también. Otro de las formas de detectar un riesgo es a través de los indicadores de calidad. Si ustedes cuentan con algún indicador de calidad, que puede ser los que más se utilizan o se suelen ver son los indicadores de control de infecciones, por ejemplo, la adherencia a higiene de manos, ¿sí? Si ustedes saben cómo está esa adherencia o si se ven que no llegan al objetivo propuesto mínimo, ahí tienen un riesgo, ¿sí? Porque si no llegamos a una adecuada técnica o adherencia a la higiene de manos, vamos a tener riesgos de infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿sí? Entonces, todo, fíjense cómo se puede detectar en riesgo y en oportunidad de mejora, ¿sí? Para eso sirve. Si yo detecto algo, poder mejorarlo, ¿sí? Analizarlo y mejorarlo. Y siempre se hace trabajo en equipo. Uno solo no puede cambiar todo, es muy difícil, ¿sí? Entonces, sí puede transmitir a través del ejemplo, porque uno a través del ejemplo inculca más que a través de la palabra. Entonces, uno tiene que ser congruente con lo que quiere cambiar, ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar algo, voy a ejercer mi profesión de esa forma. Y otra de las formas de detectar riesgos que es muy, muy utilizada y es la que solemos utilizar con más frecuencia son los reportes de incidentes o de eventos de seguridad, ¿sí? Entonces, hay un montón de cosas que vimos, hay riesgos por todos lados, bueno, ¿cómo comienzo con esto? ¿Sí? Porque es muy lindo, pero para eso tendría que tener ya un reporte, tendría que tener algún indicador, tendría que tener un sistema donde los pacientes puedan dejar su queja, tendría que haber quizás muchas cosas que ustedes están pensando, ¿no? Y lo importante es empezar por la cultura de seguridad. Si uno comienza a cambiar esta cultura, que la cultura es todo lo que creemos y pensamos respecto justamente a esto, respecto a los errores, respecto a los riesgos, ¿sí? Respecto a la mejora, ¿sí? Entonces, si uno empezamos a cambiar de a poquito, que esto lleva años hacerlo, pero como ya les dije, es mejor empezar de a poquito que no hacer nada, las personas van adquiriendo confianza. Entonces saben que cuando alguien puede expresar algo que estuvo mal o que no salió del todo bien o que tiene oportunidad de mejora, porque a veces no hablamos de las cosas que salieron mal, sino de las cosas que tienen oportunidad de mejorar, las personas se van a animar a hablar más, ¿sí? Entonces no se oculta. Cuando hay ocultamiento, es lo peor que nos puede pasar, porque algo no se va a mejorar y le va a volver a ocurrir a otros pacientes,
¿sí? Entonces, este pensamiento activo que uno tiene en su profesión de detectar riesgos y de poder hablar abiertamente es lo que uno tiene que tender a poder comenzar en sus instituciones. Hay muchas instituciones, por suerte, cada vez hay más que están en este camino de lo que es la calidad y la seguridad del paciente. Entonces, uno empieza a hablar de determinada forma y empezamos a cambiar y a aprender todos juntos entre instituciones. Y eso de a poquito es lo que se va a ir logrando, ¿sí? Entonces, primer paso es poder entender que esto es necesario, que todo lo que hacemos tiene un riesgo y que es importante marcarlo, decirlo para poder mejorar, ¿sí? Sin señalar a personas. Ustedes vieron que yo no estoy hablando de buscar culpables o analizar quién fue, sino de qué fue lo que pasó, ¿sí? ¿Cómo empiezo a generar cultura? Bueno, lo importante es que haya liderazgo, que haya confianza, respeto, que haya inclusión. Todos tienen que poder participar, todos tienen que tener la libertad de poder hablar si hay algo que no está bien, ¿sí? Desde el cirujano más senior, desde el director del hospital, hasta un residente, alguien de servicios generales, alguien personal de mantenimiento, un estudiante que está rotando, todos tienen que tener la misma posibilidad de hablar y de poder expresarse, ¿sí? Tiene que haber una cultura justa. La cultura justa a veces cuesta más lograrla, porque ¿qué quiere decir? Que sea justa, o sea, que sea no punitiva para aquellos eventos o circunstancias que fueron producto de fallos en todo el proceso, pero cuando hay una conducta imprudente en un momento donde tenía todo el alcance para poder hacer las cosas bien, inclusive estaba capacitado para eso, y alguien quizás lo frenó y le dijo, ojo, que eso se tiene que hacer de otra forma, yo diga, bueno, a mí no me importa, yo lo hago así. Eso es una conducta imprudente y tendría que ir por otro camino, ¿sí? Pero lo que yo siempre hablo es que es menos riesgoso empezar por una cultura no punitiva, ¿sí? Que por una cultura justa. Porque cuando hay una cultura justa hay que ver quién es el juez, ¿no? Entonces yo me tengo que asegurar que sea parejo para todos por igual, ¿sí? Entonces, esto es lo último que se está hablando, pero siempre digo, si uno empieza, hay que empezar por una cultura no punitiva, ¿sí? Esto de no buscar a quién, sino de poder analizar el proceso en sí, qué fue lo que pasó detrás de un evento, no quién, ¿sí? Hay que haber gestión de riesgo, lo que estábamos hablando, ser transparente. Si uno oculta o se guarda todo el análisis para uno mismo y no transmite al resto de las personas, no vamos a aprender. Y eso es lo peor que nos puede pasar, es que si nos equivoquemos, no aprendamos de nuestro error, ¿sí? Y después también lo que se recomienda es tener un sistema de reportes, un sistema de incidentes de seguridad. Esto que cuando algo ocurre es poder mandar, o sea, un correo, un buzón, un WhatsApp, como sea que la institución lo implemente, poder avisar a determinado grupo que se encargue de analizarlo qué fue lo que pasó, ¿sí? Los sistemas de reporte que se utilizan habitualmente son no punitivos, o sea que no se busca que pongan los nombres de las personas, sino qué fue lo que falló, ¿sí? Tiene que ser confidencial, si la persona quiere poner su nombre está bien, pero no es algo que se tenga que exigir, porque cada uno tiene que ser libre de poder expresarse. Tiene que ser independiente, ¿sí? Por lo tanto, el sistema de reportes no va a depender del jefe de ese servicio, ¿sí? Sino tiene que ser una figura independiente a los servicios, ¿sí? Tiene que estar analizado por personas que tengan algún tipo de metodología para poder ver el todo y no enfocarse solamente en una mirada, ¿sí? Acuérdense que nosotros cuando miramos algo que ocurrió, depende de qué lugar lo estemos observando. Entonces, si uno le pregunta a una persona, me va a decir una cosa, le pregunta a otro, me va a decir otra cosa distinta, pero quizás los dos tienen razón. Lo que hay que hacer es unificarlo para ver qué fue lo que pasó en realidad, ¿sí?
Tiene que haber un análisis a tiempo, entonces si nos tardamos quizás 2 años en analizar esto, ya no sirve porque en ese transcurso el riesgo siguió latente y muchos más pacientes siguieron quizás sufriendo por el mismo tipo de eventos, ¿sí? Tiene que tener una orientación enfocada en el sistema, no en la persona, sino en todo el proceso, todo el caminito que fue ocurriendo, y tenemos que tener capacidad de dar respuesta. Después los medios, con lo que uno tiene al alcance, lo mejor que pueda hacer, ¿sí? Quizás alguien empieza con un buzón, nosotros personalmente empezamos con un buzón de cartón y papel, escrito a mano. O sea, uno puede empezar con lo que sea. Lo importante es empezar, ¿sí? ¿Qué pueden reportar a través de un sistema de reportes? Y todo lo que pueda fallar, todo lo que puede impactar en el paciente o que casi impactó, ¿sí? Desde predisponentes, que son cosas que todavía no es un error, pero que está latente, como por ejemplo, hay una gotera y el piso está continuamente inundado y por ahí salen a caminar el papá quizás con el pacientito que tiene que empezar a caminar y ejercitarse, y es un riesgo de caída. ¿Sí? Todavía no ocurrió nada, pero es un predisponente a que se caiga. Entonces eso hay que atacarlo antes de que algo ocurra. Una casi falla, que es un evento de que no llegó al paciente, algo lo detuvo, ¿sí? O alguien, o el azar, o la suerte, algo lo frena, ¿sí? Casi di el antibiótico que no correspondía. Casi fui a otra habitación, ¿sí? Esos son casi fallas o casi errores, entonces uno tiene que actuar de forma proactiva, ¿sí? Y después tenemos eventos que ocurren, que llegan al paciente, como una administración de una medicina que quizás no le va a hacer nada, pero no tenía por qué llegar a ese paciente, ¿sí? Porque quizás no estaba indicada. Entonces, hoy quizás no le hizo nada, pero si yo sigo con el mismo riesgo, el día de mañana me voy a equivocar en otra medicación que ese paciente no necesitaba y que le genera un impacto grande. Los eventos adversos, por el contrario, llegan al paciente y le causan daño. Puede ser daño leve, moderado o grave. Los daños más graves que causan la muerte o el daño permanente o que requiere una maniobra vital para el paciente se llaman eventos centinelas, ¿sí? Y no tienen que estar relacionados con el motivo de ingreso de ese paciente. Ya tengo un montón de incidentes que llegaron o de eventos que llegaron a mi sistema de reportes, ¿sí? Esto me va a servir para gestionar riesgos, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando en mi servicio. Ustedes piensen que ahí pueden llegar inclusive a estas cosas que casi pasaron, pero que por suerte no fallaron todavía. Entonces, ese riesgo tengo que de alguna forma poder priorizarlo y ordenarlo, porque no voy a poder estar en todos lados al mismo tiempo. Y no todo el riesgo pesa de la misma forma. Hay que clasificarlos de alguna forma, ¿sí? Entonces, así lleguen en su sistema de reportes 1, 2, 10 o 300 reportes por mes, ¿sí? Depende de cómo es la cultura de seguridad en ese lugar. Uno tiene que poder priorizarlos, ¿sí? Si llega uno o dos, por lo general uno analiza los dos, pero si tengo más, ya hay que priorizarlos. Entonces se puede ordenar o clasificar por categorías o por tipo, o sea, por categorías, por ejemplo, errores de medicación, errores relacionados a caídas, errores relacionados a dispositivo, eventos relacionados a nutrición, ¿sí? Uno puede ir clasificándolos para tener más o menos más ordenados, ¿sí? O por tipo de incidente, también, si es un predisponente, si es una casi falla, eso que vimos nosotros, si es un evento adverso, si es un evento centinela, ¿sí? Lo clasifica porque es distinto el impacto en el paciente, ¿sí? La gravedad del impacto, también por prevalencia, ¿sí? No es lo mismo algo que quizás nunca le llegó al paciente, pero todo el tiempo estamos fallando y hay algo que nos detiene. Bueno, en eso hay que prestarle atención, porque si pasa con mucha frecuencia, el día de mañana esa suerte no me va a acompañar y va a terminar llegando al paciente, ¿sí? Y otra forma también de analizarlos es cuando quizás no pasó algo ni con mucha frecuencia, ni tuvo un impacto grave en el paciente.
pero yo sé que es una población muy vulnerable. Entonces, por decisión nuestra, por decisión de ustedes, dicen, bueno, quizás no tuvo un daño, pero esta población es vulnerable y yo necesito analizar para que esto no ocurra ni siquiera una sola vez, ¿sí? Esto es un poco de lo que hablábamos, solamente a nivel de información general para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay muchas formas disponibles en Internet como herramientas para que ustedes empiecen o puedan categorizar los incidentes y después, en base a esa categoría, poder priorizar y poder gestionar los riesgos, ¿sí? Está la taxonomía de la OMS, que es muy extensa, pero este año salió una nueva versión, todavía está en inglés, no la puse acá, pero les sirve para poder ir empezando, ¿sí? O el nivel de gravedad, tienen otras herramientas para poder utilizarlas, ¿sí? Entonces ya tengo mi base de datos, ya sé de dónde recabar incidentes o de dónde gestionar los riesgos, pero quizás me encuentro con un evento adverso grave. Y eso tengo que poder abordarlo, porque sé que si le ocurrió algo grave a un paciente, tengo que ver qué es lo que está fallando, porque puede que ese riesgo siga latente y esté afectando a otros pacientes o afecte en corto plazo a otros servicios o a otra población. Entonces, para esto es importante que cuando ocurre un evento adverso, ¿sí?, que daña al paciente, se pueda reportar, o sea, las personas tengan la voluntad y tengan la decisión y la convicción de que esto hay que comunicarlo, hablarlo, porque hay que solucionarlo, hay que analizarlo, mejorar y poder aprender. Acuérdense, el objetivo es mejorar, que no le ocurra a otro paciente, y aprender de lo que nos pasó, ¿sí? Cuando vamos a abordar un evento grave, es importante que tengamos en cuenta 3 aspectos, ¿sí? Uno es lo primero que nos viene a la mente, que es el paciente y la familia. Son las primeras víctimas de cualquier evento grave. Entonces es, ¿cómo está el paciente? ¿Cómo lo voy a abordar? Si hay algo que tomar una conducta inmediata para su salud. Siempre en equipo, ¿sí? Nunca solos, siempre es importante juntar al equipo que está más en contacto en la atención de este paciente para poder brindar la mejor información. Esto no hay que ocultarlo porque es un evento grave, ¿sí? Entonces, uno tiene que entre todos ver qué pasó y cómo son los pasos que vamos a seguir de ahora en adelante, ¿sí? Abordar al paciente y abordar a su familia. Siempre con la verdad. Uno a veces no tiene toda la información y eso hay que transmitírselo, pero hay que transmitirle también la preocupación por esto que ocurre, ¿sí? Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es, abordamos al paciente y la familia, también nos va a preocupar los profesionales que están involucrados, que hay una terminología en el último tiempo que se llama de segundas víctimas de eventos adversos, ¿sí? Está en discusión un poco el tema de la palabra víctima, pero lo importante es poder tener en cuenta que el profesional o el personal que se siente afectado o que siente que tuvo alguna implicancia en los resultados finales hacia este paciente va a estar sufriendo, ¿sí? Va a tener un impacto emocional grande. Entonces, esto también hay que abordarlo. Nadie que trabaje en salud, al menos nunca me ha tocado, hace algo mal porque quiera hacer un daño, ¿sí? Muchas veces detrás de eso hay un montón de fallas a lo largo del proceso, entonces es importante abordar a este profesional, saber cómo está, darle acompañamiento, sus compañeros tampoco... esto que siempre nos sale de juzgar primero, ¿no? Entonces no hay que hacerlo, hay que saber que todos tenemos que acompañarlo, animarlo a poder hablar, a poder expresar y ver si está en condiciones inclusive de seguir atendiendo al paciente. Porque una persona que está en una crisis emocional o que tiene un shock o un impacto en ese momento o que está muy nervioso, va a tener más riesgos de seguir equivocándose, ¿sí? Entonces también hay que protegerlo y poder evaluarlo de la misma forma e inclusive seguirlo durante unos meses, ¿sí? Y otro de lo que hay que tener en cuenta es también el tema institucional, ¿sí? Si son organizaciones que habitualmente
trabajan en pos de la seguridad del paciente y la calidad, también hay que tener el resguardo por la información. No es ocultar, sino es poder manejar adecuadamente la información con un equipo de comunicación, con un equipo que sepa cómo comunicar con la familia, de tener un asesoramiento legal, ¿sí? Siempre acuérdense, no ocultar, sino el poder decir la verdad, pero en equipo y sabiendo realmente de qué estamos hablando. ¿Por qué entonces es importante analizar todos estos eventos? Justamente para tener transparencia, para poder comprender lo que pasó, para poder mejorar, para evitar que nos volvamos a equivocar en las mismas cosas y sobre todo poder aprender de lo que nos pasa, ¿sí? Y muy importante sería que inclusive podamos aprender entre instituciones. Entonces, todo este análisis que hacemos nos permite conocer el contexto, dónde ocurrió, ¿sí? ¿Por qué ocurrió? Ver si hay factores humanos como distracción, cansancio, ¿sí? Y que puedan hacer que haya desvíos en todos los procesos. Acuérdense que no hay una sola mirada de lo que pasó. Siempre hay distintas perspectivas y es muy importante poder tener la visión de todos los que participaron en la atención de un paciente para entender qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, el ejercicio más grande que tenemos quienes hacemos seguridad del paciente es poder poner la mente en blanco cuando algo ocurre, porque no todo lo que sobresale al principio es realmente lo que está fallando. Entonces, es ir más allá y tener en cuenta todo, desde cómo es el lugar, desde quienes estuvieron participando, pero no desde buscar calificaciones personales, sino desde ver si tenía capacitación, si quizás estaba nervioso, no, todo el tiempo de factores humanos, ¿sí? Y poder entre todos llegar a una conclusión para aprender juntos, ¿sí? Saber qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió y qué podemos hacer para que no nos vuelva a ocurrir. Esto es como una clave que ustedes pueden tener con cualquier tipo de eventos. ¿Qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué y qué podemos hacer? Para el análisis de causa-raíz, que es un análisis que se utiliza para los eventos más graves que hay, es básicamente lo mismo que le acabo de decir, nada más que tiene una metodología más estructurada. Lo importante es que se haga en equipo. Acá ustedes ven algunas herramientas como la espina de pescado, que quizás la conocen más ustedes. Lo importante es que sea creíble. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que saber quiénes participaron del análisis, ¿sí? Los perfiles, de farmacéutico, enfermero, para justamente tener integración de distintas miradas. Si lo hace una sola persona, no es un análisis creíble, ¿sí? Si contempla el detalle de qué ocurrió, los factores predisponentes, las barreras, las fallas que se detectaron, el tiempo en que se realiza este análisis, si hay un plan de mejora y sobre todo si va a haber seguimiento, ¿sí? Acuérdense lo que les dije al principio, una cosa es que seamos magistrales en diagnosticar riesgos, pero si esos riesgos no los gestiono y no hago algo con eso, no me sirve de nada, ¿sí? Y un poco para ir terminando esta es una recomendación del Instituto de Seguridad del Paciente canadiense, es cuando uno tiene que informar a la familia de que algo no salió bien y ellos hay muchas discusiones al respecto, pero lo que recomiendan es que si es algo que no llegó al paciente, una casi falla que no le hizo daño, o sea, ni siquiera llegó al paciente, generalmente es algo que no se le informa a la familia para que no tenga temor o desconfianza, pero después aquellos eventos que generaron daño y sobre todo los que causaron daño grave, hay que siempre poder informar a la familia. La comunicación es fundamental, como ya dijimos, y lo importante es comunicar enfocada en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto que les decía, nosotros no vamos a decir, bueno, tal proceso está mal, sino que quizás cambiamos y decimos, bueno, tal proceso tiene oportunidades de mejora y son estas. Y esto es un ejemplo de cómo comunicamos nosotros, ¿sí? El tema de los reportes es qué fortalezas vemos en el área y después cuáles son las oportunidades de mejora y puntualmente los tips en qué tendrían que ajustar ese mes, ¿sí? Esto es otra forma de comunicar, que es cómo nosotros vamos comunicando los eventos centinelas, el aprendizaje, ¿sí? Ya no comunicamos todo el análisis, sino qué aprendimos de esto, ¿sí? Cómo mejoramos. Les agradezco muchísimo
por escucharme. Y como dice acá, la seguridad va a ser posible y la vamos a hacer entre todos juntos, ¿sí? Así que no depende de una sola institución o de que tengamos todo de forma perfecta para empezar. Hay que empezar, aunque sean pequeñas cosas, ya es un paso enorme para la seguridad y para el paciente, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, ¿ahí se me escucha? Sí, Nati. Ah, bueno. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Excelente tu ponencia, muy clara, amena y actual. Creo que el tema de la seguridad del paciente es actual siempre, nunca va a pasar de moda, felizmente, y siempre hay cosas para hacer. Algo que siempre destaco y creo que es algo que tenemos que reivindicar y destacar, que la persona que decide hacer Tengo que hacer la evaluación, gordo, cambio 3 preguntas y de paso, ¿sí? Por favor, si pueden silenciar los micrófonos, gracias. Iba el comentario de que cuando un profesional decide hacer una denuncia o manifestar algún evento adverso, qué importante es la cultura o incorporar el término de no punitorio, porque creo que el error, entre comillas, es una gran base de aprendizaje. Y poder destacar que no va a ser algo punitorio, claramente hay que ver cómo sería el evento, pero animar a la gente a poder dar sus dudas, poder comentar sobre algún evento adverso o grave que haya sucedido, y creo que es la base para que todos podamos aprender. Y otra cosa que destaco que nos decías, que cuando hay algún evento adverso, la información, no ocultarla. Da miedo desde el punto de vista institucional tener que comunicarla a esta información, pero como vos decías, no ocultarla y poder hablar la verdad, decir la verdad. Y con respecto a eso te quería preguntar cómo se aborda a la familia, cómo se comunica a la familia algún evento adverso que haya tenido con sus hijos. Está bien. Sí, es verdad que lo primero que nos frena es el temor, ¿no? El temor a las acciones judiciales. Lo que demuestran los estudios y también lo que pudimos ver acá también en el hospital con algunos casos graves, porque nos pasa a todos y no estamos exentos de que nos pase esto, es que las familias que suelen tomar acciones legales, por lo general son las que están más enojadas. Lógicamente, cuando algo ocurre, no van a estar felices, ¿sí? Van a estar enojadas. Pero lo que más los enoja es la forma de comunicación. Son aquellas familias que se sintieron que alguien les ocultó algo. Entonces encima que se equivocaron, me mintieron, ¿sí? Por eso uno destaca tanto la importancia de poder comunicar qué fue lo que pasó. También claramente uno tiene que saber comunicarlo, ¿sí? Entonces no es abrir la puerta y decir somos unos brutos, nos equivocamos. Uno tiene que saber cómo comunicar, ¿sí? Entonces lo importante es el trabajo en equipo y por eso destacaba que antes de comunicar algo, el equipo se tiene que reunir, ¿sí? Quizás los primeros que están ahí, porque ocurre en cualquier momento, en cualquier circunstancia, entonces no van a estar todos juntos. Pero sí uno puede tener de referencia, puede llamar al jefe de área, puede llamar si tienen personal que se ocupa de calidad y seguridad, siempre hay algún superior, ¿sí? Y además ver inclusive con la enfermera, con el residente, con el jefe de servicio, con quienes estuvieron en ese momento, es poner en clara la situación. Bueno, nos ocurrió esto, ¿qué sabemos hasta el momento? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a abordar al paciente? Y al paciente y a su familia hay que hablarle de una forma clara. Sí, hay que decir que uno siente de corazón esto, no le vamos a decir siento de corazón, pero que realmente se note hasta con el lenguaje corporal, que uno realmente esto le importa, que no le da igual, no tratar de minimizar lo que pasó, ¿sí? Contarle qué es lo que sabemos hasta el momento. Entonces poder decir, bueno, ocurrió tal cosa, no sabemos bien cómo fue lo que falló, si es la causa, porque a veces sí sabemos perfectamente, lo que vamos a hacer
primero lo que les va a preocupar es la situación del paciente, entonces eso es lo primero que uno va a aclarar, la situación clínica, ¿sí? Si tiene consecuencias a largo plazo, si no, si ya está estabilizado, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que más preocupa, y después poder transmitirle con claridad qué es lo que como institución o como equipo de trabajo vamos a llevar a cabo, ¿sí? Entonces decimos, quizás no tenemos toda la información, pero a raíz de esto nosotros vamos a ver qué pasó, vamos a analizarlo para poder mejorarlo, ¿sí? Y si usted desea, les vamos a poder transmitir cuáles son los datos que vamos detectando, porque ellos inclusive tendrían que poder participar, cuesta mucho, de algún análisis, ¿sí? Porque en algunos casos ellos son los que observaron determinados factores que son los únicos que lo vieron. Entonces es poder comunicarnos con ellos. Hacerlo en un lugar tranquilo, dentro de lo que se pueda, ¿sí? No en medio de un pasillo o quizás si yo estoy muy apurado, tener un tiempo para hacerlo y dedicarse, tener un tiempo de calidad. Quizás son 10 minutos o 5 minutos, pero realmente yo me brindo para dar esa información. El lenguaje corporal y la comunicación no verbal es fundamental. Si yo voy a comunicar algo y estoy mirando el teléfono o hago gestos con la cara, tampoco es bueno. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y otro tip que uno tiene que tener en consideración es quién va a comunicar esto, ¿sí? Habitualmente lo que se recomienda es que lo pueda comunicar la persona del equipo que más afinidad tenga con esa familia o con ese paciente, porque va a tener otra llegada distinta. Si justamente el que tiene más afinidad fue quien estuvo involucrado quizás en el evento o en el error, hay que valorar si está en condiciones de afrontar esa comunicación, porque acuérdense, también hay que ver el estado emocional de los profesionales que estuvieron involucrados. Entonces, si no es el momento de exponerlo o si no está en condiciones, no va a ser él quien transmita, ¿sí? Pero eso también hay que hablarlo con ese profesional, que no vaya solo en caso de que quiera ir, que pueda ir acompañado, poder hacerlo en equipo. Si es en equipo, mejor. Entonces quizás también puede en el momento ir la enfermera porque va a tener otras respuestas ante las dudas de los familiares en cómo va a seguir el paciente o cómo vamos a abordarlo. Lo importante es ponerse de acuerdo antes, ¿sí? No improvisar, sino ponerse de acuerdo como equipo de trabajo y como equipo de trabajo vamos a transmitir con la verdad y con la transparencia. Y es importante que si hay un asesoramiento legal, siempre poder avisar de los eventos graves, ¿sí? Entonces ya estamos avisados, inclusive nos puede guiar en cómo registrar en la historia clínica, qué pasos comunicar y cuáles no, ¿sí? O al menos que estén alertados por si tienen que activar los seguros, por ejemplo, los seguros médicos, ¿sí? Son como distintos temas, pero creo que en lo que más se suele fallar es en coordinarse como equipo antes de ir a hablar. ¿Sí? Es como que uno a veces ante la desesperación hay veces que va un solo profesional y le echa la culpa a otro y eso no ayuda en nada, y entorpece cualquier posibilidad de análisis y de mejora que uno quiera hacer, ¿sí? Qué importante eso que destacas, lo del trabajo en equipo, ¿no? Que tiene que darse en todos los ámbitos. Siempre digo yo, hablar todos el mismo idioma y poder mostrarse al frente del paciente, al frente del familiar como una unidad y no como partes separadas y eso, dar la información, por más miedo que se tenga, pero dar la información fidedigna, la verdad, y eso nos va a hacer más creíble frente al paciente. Y creo que ese es un arma fundamental, el trabajo, la reunión en equipo previo a poder abordar al paciente, pero obviamente primero atender si hay una urgencia con ese paciente y después dar la información que necesita la familia y el niño o el paciente que se ve involucrado. Con respecto a los problemas que puedan surgir en la población pediátrica, los eventos graves que puedan suceder, ¿ustedes tienen estandarizados, tienen algún porcentaje de algunos problemas que puedan suceder con mayor frecuencia? No te sabría, ahora no tengo en mente cuál es el porcentaje específico del área pediátrica, pero
habitualmente coincide con lo que son el resto de los estudios, donde suele haber más problemas es en los errores de medicación. Todo lo que es el proceso de medicación, inclusive desde la prescripción, ¿sí? Prescripción que quizás no se las dosis inadecuadas no se ajustan al peso, o la vía con la presentación, ¿sí? Son quizás algo que uno lo ve como detalle, pero en el día a día eso puede ser un riesgo para una equivocación. Y en cuanto a la administración de medicamentos, es el uso de los correctos, ¿sí? Como una causa de base. Lo tenemos tan incorporado en la teoría, ¿sí? Desde los primeros años de la carrera, pero después en la práctica, en el día a día, uno va cayendo en el exceso de confianza, que eso es otro factor humano, ¿sí? Entonces empiezo a saltar pasos importantes. Y en ese exceso de confianza dejo de verificar las cosas tal cual las tengo que verificar, y es cuando ocurren los incidentes. Habitualmente todos los eventos que tenemos con medicación se podrían haber frenado con el uso de los correctos. Bien. ¿Sí? María, con respecto a cómo tiene la distribución del servicio en cuanto a la preparación de la medicación, ¿hay una enfermera específica para el preparado de todo el internado o cada enfermero prepara su medicación y administra? Sí, no, acá cada uno prepara y administra lo que es para su paciente. No hay distribución por tareas. Cada enfermera tiene a cargo un paciente, 2 o 3 o 4, como sea la distribución de los servicios, pero está a cargo de todos los cuidados de ese paciente, ¿sí? Entonces la administración corre también bajo su responsabilidad. Puede, lógicamente, recibir ayuda de un compañero y sustituye en algún momento, pero en realidad la responsabilidad principal es de la enfermera que está a cargo de ese paciente, ¿sí? No se dividen por tareas acá. La Joint Commission es como un requisito para poder acreditar este tipo de distribución de tareas en enfermería. No es un requisito fundamental. Lo que sí es un requisito es que vos hagas el proceso de forma segura. Si podés demostrar que el proceso es igual de seguro con una distribución de tareas o teniendo todas las actividades de ese paciente a cargo de una misma enfermera, es válido. Joint Commission no te dice cómo hacerlo, sino te dice a qué objetivo tenés que llegar. ¿Sí? Entonces necesitan un uso seguro de los medicamentos con acceso restringido, verificación de los correctos. Si eso uno lo cumple con 1, 2 o 3 personas, es indistinto siempre y cuando el proceso general sea seguro. Perfecto. Una preguntita más y después te leo las preguntas del chat. ¿Cómo abordan ustedes al profesional que se ve involucrado en un evento adverso? Al profesional, sí. Bueno, nosotros a veces los profesionales que están más involucrados, en líneas generales cuando hay un evento grave, tenemos entrevistas con todos, ¿sí? Con todos los profesionales que estuvieron más cerquita. Y ahí hablamos con ellos, ¿no? Y detectamos si hay algún tipo de característica o señal que veamos que están más angustiados o quizás a veces no te lo expresan, pero uno ve con la postura corporal o lo tenso que se ponen, ver si requieren algún otro tipo de seguimiento. Nosotros, en lo personal, no somos especialistas en salud mental, pero sí la idea es poder formar un equipo. Todo hay que abordarlo en equipo, entonces momentáneamente estamos en un proceso de cambio. Lo que hacemos es abordarlo nosotros, hacemos entrevistas, de esos detectamos si hay una posible segunda víctima del evento, hablamos nosotros tenemos líderes distribuidos en varios servicios, entonces damos el alerta para que puedan estar atentos a cómo esta persona se desarrolla o si manifiesta algo más. Hablamos con los jefes de los servicios también para que tengan en consideración esto. Había algo que les iba a decir y ahora no recuerdo. Y hacemos, por lo general, un seguimiento,
¿sí? El seguimiento es más rudimentario, por así decirlo, no es que tenemos un grupo armado, eso es lo que estamos en vía de desarrollo de hacerlo, algo más estandarizado, pero hacemos un seguimiento, siempre le pedimos el teléfono, le decimos si le molesta que le escribamos o le preguntemos cómo está, y habitualmente durante las primeras semanas nos vamos comunicando o los visitamos en el servicio para ver cómo se desarrollan, para ver si quieren hablar algo más o contarnos, o si quieren participar en algún momento del análisis, ¿sí? Las mayores preocupaciones siempre suelen ser qué le va a pasar al paciente. Entonces los mantenemos informados. Y si quieren participar del análisis también es muy bueno y hay que saber hasta dónde, ¿no? Porque quizás seguir como reiterando lo mismo que pasó tampoco le hace bien. En todo caso, eso es el abordaje inicial que uno hacemos y lo que estamos haciendo en todas las capacitaciones es empezar a cambiar la cultura, ¿sí? Porque esto de considerar al profesional como una segunda víctima requiere también de un cambio cultural. Y el principal apoyo que tienen que tener esos profesionales son de sus pares, ¿sí? Porque son con quienes más se van a sentir reflejados, son los primeros que van a tener al alcance, son los que más cercanos están, entonces van a ser los que mejor van a poder contenerlo en un primer momento, cosas que nosotros no vamos a ver o detectar. Entonces, la base para nosotros está en el cambio cultural y el conocer cuál es el fenómeno de la segunda víctima, qué es lo que pasa y cómo cada compañero puede ayudarlo, ¿sí? Puede ayudarlo a orientarlo, puede ayudar a no juzgar, el eliminar los rumores. Los rumores es lo que más daña a algún profesional que está detrás de un evento adverso. El ir por el pasillo del hospital, porque me ha pasado, el ir por el pasillo del hospital y escuchar quizás en un ascensor que se está hablando de algo que pasó en otro servicio y aparte no se tiene conocimiento, o sea que cada uno le va agregando más sal y pimienta al evento, es peor, ¿sí? Entonces, eso es lo que más daña. Entonces, lo que estamos haciendo en primera instancia es el cambio cultural que lleva un montón de tiempo, es poder incorporarlo en todas las capacitaciones para que todos entiendan que cuando algo ocurre, no piensen en qué pasó, a quién le pasó, perdón. Y si detectan, porque todos sabemos quién estuvo involucrado, es poder acompañarlo, poder animarlo a hablar, llamarnos a nosotros y avisarnos, ¿sí? Eso es el cambio cultural. Y después lo abordamos al profesional con entrevistas y también a los jefes, porque ellos son los que van a tener que también acompañarlos o ver si están en condiciones de seguir haciendo una guardia, por ejemplo, ¿sí? O atendiendo de vuelta a otro paciente, que es lo que suele pasar. Quizás hay un evento y a los 5 minutos tienen que volver a hacer un procedimiento y le tiemblan las manos a ese profesional. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque más riesgos tiene de equivocarse. Entonces tenemos que estar todos como un equipo pudiendo brindar soporte. Y esto no quiere decir que uno deje de lado la responsabilidad que cada uno como profesional tenemos en hacer las cosas seguras, ¿sí? Son cosas distintas. La responsabilidad va a seguir estando, ¿sí? Porque todos tenemos que ser responsables de lo que hacemos, pero es muy distinto a la culpa, a culpar a alguien, sino hay que ver qué fue lo que falló, ¿sí? Yo tenía responsabilidad y tendría que haber verificado los correctos en esta medicación, pero no lo hice por maldad. Quizás hay que ver qué fue lo que pasó. No lo hice porque estaba distraída, no lo hice porque me estaba pasando algo en mi casa y tenía la mente pensando en eso, no lo hice porque quizás la medicación llegó tarde y me atrasé, no lo hice porque era un medicamento LASA y era exactamente igual y me confundí, no lo hice porque me dieron una indicación verbal y no me dijeron los datos del paciente y como era una urgencia yo lo hice, ¿sí? No lo hice porque estoy en una institución donde no puedo negarme porque quizás me van a juzgar. Hay un montón de factores y qué es lo que hay que corregir porque si no va a volver a ocurrir. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Unos comentarios nomás de Lucila, nos dice que en los hospitales de escuela donde ella trabaja tienen muchos problemas con los residentes nuevos que entran a los servicios y no se presentan. Después Elena García nos comenta
que ¿No se presentan con quién? ¿Con la enfermera o con el paciente? Con la enfermería, no es clara acá, pero supongo que debe ser con la enfermería. Uno también siempre tiene que ayudar. Es bueno que se haga una inducción siempre al cualquier profesional que recién ingresa, pero uno también es un nuevo compañero de trabajo. Entonces uno también tiene que ayudar a que eso cambie, ¿no? Entonces decir, bueno, acá nos presentamos, yo soy tal, ¿cómo es tu nombre? ¿Sí? Uno a veces tiene que salir de esas cosas y, ¿no? Como meterse para que esto cambie. Después Elena García dice que en el Hospital Neonatal de San Rafael de Mendoza han comenzado con un trabajo en equipo de calidad y seguridad de pacientes, y ella quería saber con respecto a qué reporte recomiendan para poder reportar los casos de eventos adversos o graves. Sí, ahí di algunos tips, pero es lo que ustedes tengan al alcance, lo que tengan a mano. Yo ya les dije, nosotros empezamos con una cajita de cartón forrada, lo más rudimentario que hay, inclusive tampoco era muy segura porque uno la podía romper a esta caja, pero era lo que teníamos al alcance, ¿sí? Entonces era una caja y con un papelito, para que se animaran a comentar. Lo único que le pedíamos era la identificación del paciente y dónde ocurrió o a qué hora, para poder tener un poco más de datos, ¿sí? Pero es con lo que uno tenga. Ahora, si tenemos un sistema, un intranet, ahora nosotros avanzamos a eso, buenísimo también. Si queremos reportar a través de WhatsApp, también es un canal que ahora lo tiene más familiar para todo el mundo. Tengan en cuenta el tema de la confidencialidad y la seguridad de los datos, pero es algo que si ustedes lo tienen en cuenta, también se puede empezar, ¿sí? Es con lo que tengan ustedes, pero es con los tips que vimos, es que sea voluntario, no podemos obligar a nadie, ¿sí? Porque no sirve de esa forma, tiene que ser voluntario, tiene que ser anónimo, tiene que ser no punitivo, tenemos que asegurarle que eso va a ser confidencial y que lo vamos a trabajar en forma respetuosa, ¿sí? Bueno, es muy, muy importante los últimos puntos que destacás para animar a todos a que nos embebamos de esta cultura de poder dar a conocer algún evento grave o adverso y hacerlo de esta manera, con esos tips de saber que no va a ser punitorio, de que va a ser anónimo, pero sí dando los datos del paciente y tratando de explicar cuál ha sido el inconveniente que ha surgido. Bueno, te cuento que en el chat, no sé si lo estás viendo, hay un montón de personas de profesionales, de colegas que están agradeciendo tu ponencia. Te cuento que hay gente, colegas, mejor dicho, de Colombia, de Perú, que nos están siguiendo. También hay profesoras, alumnos, y todos, la mayoría, todos agradeciendo esta disertación. Gracias a todos por escuchar. Había en el chat una pregunta del fentanilo, me parece. Ah, sí. Que suele generar discusiones estas. Si el fentanilo o las medicaciones están preparadas en una farmacia central con condiciones adecuadas, está perfecto que se pueda usar. Siempre lo que uno tiene que garantizar es el uso seguro de ese medicamento. Yo sé que en algunos casos, en lo que es anestesia, genera un poco de incertidumbre esto de administrar algo que no lo preparé yo, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta quién lo está preparando. Si es una farmacia central, tiene flujo laminar, si son profesionales que están también capacitados y de la misma forma preparan quizás una quimioterapia que no hay discusión que lo van a preparar en farmacia central. Entonces, ¿por qué dudar de un fentanilo? ¿Sí? Pero en líneas generales, si el proceso sigue un proceso seguro, es perfectamente que se pueda administrar, ¿sí? Eso, no sé si le respondí, pero es algo que pude observar porque es algo que he visto que genera discusiones también. Sí, pero hay que tener en cuenta eso, el proceso, que todo el proceso sea seguro y que garanticemos la seguridad de ese medicamento, ¿sí? Sí, ha sido muy, muy clara la respuesta, al igual que toda tu ponencia. Agradecer a todos los presentes de tomarse su tiempo, de conectarse. Creo que ha sido una disertación clarísima, amena, repito, tan actual.
y agradecerte a vos porque sabemos que estás en el momento de trabajo, de prácticas con alumnos sobre finales y te tomaste todo este tiempo para estar con nosotros. Desde ya te estoy convocando para una próxima disertación. Sabelo. Así que bueno, un saludo. Natalia siempre me pone presión. Un honor, un honor. Y el honor es mío que hayas aceptado y tenerte como amiga y una gran colega. No sé, licenciada Ulloa, ¿usted si quiere agregar algo más? Solamente me queda agradecerle realmente a ambas. Primero a Natalia que hizo el contacto, segundo a Mariana que se explayó perfectamente en todo lo que es seguridad de los pacientes y en especial dijo algo que en realidad ojalá que haya muchos líderes que a través del ejemplo puedan mostrar cómo se debe trabajar en forma correcta. Y que haya muchos ojos que puedan saber ver. Así que agradecemos nuevamente, como dijo Nati, porque todos estuvieron presentes y porque diferentes colegas de diferentes lugares de América nos están acompañando, como tú también de Argentina. Así que muchísimas gracias a ambas y especialmente a Mariana por el tiempo que nos ha dado. Muchas gracias, un placer realmente estar con ustedes, así que agradezco la invitación, es un honor, ¿sí? Agradezco a la Universidad Javeriana, a REINEC y a la Sociedad Argentina de Pediatría de Córdoba. La verdad que es un placer estar, tienen muy buena convocatoria, pero además es un honor para mí dar una disertación con ustedes, ¿sí? Y un placer, bueno, conocerlas, a quienes no la conocían, y volverlas a ver como a Natalia, que hace muchísimo que no nos veíamos, nos hablábamos, pero no nos veíamos, así que muchas gracias. Y a todos los que están presentes en este momento. Muy bien. Hasta pronto, entonces.